para quienes son amedrentados todos los días, cuyas voces se van apagando como una medida de autoprotección. Esta exposición, que verán más tarde en un momento allá en los salones, que se llama Speak, pues es parte de esta conmemoración también. Nos han donado esas fotografías a la relatora Irene Can, pero también aprovechamos que estamos celebrando el Día de Muertos en México en un par de días más, precisamente para que confluya esta demanda de justicia en este acto de memoria. Atrás encontrarán los nombres de más de 1.675 periodistas asesinadas desde 1993, que empieza el mandato de la Relatoría para la Libertad de Expresión en la ONU, hasta el octubre del 2023. Hoy el mundo está enfrentando, además de las crisis, digamos, ligadas a la erosión democrática, de cual este país no es la excepción, ligadas al pacto de impunidad, del cual este país es una muestra palmaria, pues estamos viviendo una guerra, un ataque directo también a la población palestina y a sus periodistas, periodistas palestinos y periodistas israelíes que están siendo asesinados tan solo en 3 semanas de esta incursión del ejército, primero de Hamas en Israel y después esta represalia desproporcionada y genocida del ejército israelí contra la población en la Franja de Gaza. Han asesinado a 31 periodistas, mucho más de lo que había en lo que antes, en lo que transcurría del año. Ha superado ya cualquier dimensión esta masacre. Y van contra las y los periodistas porque son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras voces, y lo que quieren es callarlas. Y no solo a ellas, sino que hay un efecto expansivo en la comunidad de periodistas que, con base en la violencia que sufren sus colegas de la comunidad, también se silencian. Hoy en México también tenemos zonas silenciadas, como las hay en buena parte de América Latina y desafortunadamente en buena parte del mundo. Por eso es importante celebrar los 30 años de la Relatoría, conmemorar en este, repito, acto de memoria a quienes han sido privados de la vida por los poderes formales y por los poderes fácticos, no pocas veces coludidos en estos actos reprobables. Repito que es el acto más extremo de censura y ahí están los nombres, pero hay un continuum de violencia que va desde la amenaza, la violencia digital, el espionaje, por supuesto, el acoso judicial, y conforme estos poderes fácticos y formales van viendo que no hay repercusiones, que hay impunidad, que alcanza el 98% en nuestro país, pues van escalando esta violencia que desafortunadamente llega a la privación de la vida, al asesinato. Tenemos como artículo 19 que en México, de 2000 a la fecha, son 162 periodistas asesinados, 30 desaparecidos, y evidentemente esto no es una estadística, y esto también es la intención de esta exposición que nos trae la Relatoría de Libertad de Expresión: ponerles nombre y apellido, y sobre todo hoy muy dignamente se han vuelto a subir sus voces en diferentes medios, en diferentes espacios. Están los familiares de esos periodistas acompañándonos, a quienes admiramos, a quienes queremos, a quienes apreciamos y quienes son el motor de esta lucha por la verdad, por la justicia y la reparación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, doy la palabra a Jorge Sánchez, que también va a hablar en nombre por familiares que se encuentran aquí. Muchas gracias, Jorge. Los familiares de periodistas asesinados, los 3 años nos hemos reunido porque nos queda claro que al gobierno no le interesan los crímenes cometidos contra los periodistas. Como recuerdan algunos, en enero tuvimos
tuvimos dos intervenciones en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, del cual se realizaron posteriormente unas reuniones con gobierno federal y gobierno estatal de Veracruz. De esas reuniones acordamos, hicieron minutas de trabajo, las cuales hasta el día de hoy no se han cumplido. Acuerdos como cuáles. ¿Por qué los casos están en la impunidad? Porque no hay una investigación seria, se perdió evidencia, diligencias no se hicieron y no vemos interés de parte del gobierno de México. Decía Andrés Manuel, la justicia tiene que ser en México. Déjenme decirles que lamentablemente llevamos muchos años exigiendo justicia. En el caso de mi padre, Moisés Sánchez Cerezo, llevamos 8 años. En el caso de Víctor Báez, de Gabriel Luque, de Guillermo Luna, de tantos compañeros que han sido asesinados, llevan 9, 10, 11 años. Y nos dice el gobierno que esperemos. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar los familiares de periodistas asesinados para que haya justicia? Durante las reuniones también exigimos al gobierno una disculpa pública, porque cuando asesinan a un periodista, lo primero que dice el gobierno es: lo asesinaron porque se lo merecía, porque algo debía, por un crimen pasional, porque seguramente en algo andaba. Y implementan una estrategia mediática donde filtran información errónea, justamente para inculpar al periodista de su propia muerte. Y los familiares, ¿cómo tenemos que ver esto? ¿Cómo tenemos que sobrellevar esto? Imagínense que acaban de asesinar a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu madre o a tu padre, a tu familiar. Y aparte del dolor, del sufrimiento, también tenemos que luchar contra una campaña de desprestigio. Nos pone en peligro, nos señalan con el dedo. Esto lo hizo el gobierno y lo sigue haciendo porque les es más fácil controlar el daño. Pero nosotros no somos una estadística. Los compañeros hacen bien en poner los nombres de todos los periodistas que han sido asesinados, porque lamentablemente solamente se lleva el conteo. El periodista número 10, el periodista número 20 asesinados, el 30, y pareciera que no tienen nombre, que no tienen voz. Hoy, justamente, este acto busca reivindicar un poco la memoria, recordarle al gobierno que tiene una deuda con los familiares, con los periodistas que han sido asesinados, los periodistas que están desaparecidos. ¿Y quién los busca? Doblemente desaparecidos. Se los llevaron del seno familiar y ahora parece que la apuesta la han olvidado. Nos hemos topado con autoridades que no te abren las puertas, que lamentablemente cuando uno acude a la fiscalía, acude a las dependencias, te tratan mal, te hacen esperar y te dicen ven tal día, ven al siguiente, te lo cancelan y así se la llevan. ¿Cuántos años tenemos que pasar? Es un martirio exigir justicia en México. Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero dio instrucción para que se atienda la situación y vemos hoy que el gobierno nos dijo que ya no va a haber más reuniones porque no hay avance, ¡qué descaro! Evidentemente están aceptando prácticamente una derrota. ¿Qué nos esperamos? Al siguiente gobierno y al que le sigue y al que le sigue. Se mueren los familiares de los periodistas y el crimen queda impune. Le apuestan al olvido, al tedio, a que te canses, a que dejes de luchar. Por fortuna, en el camino nos hemos encontrado. Varios de los que estamos aquí presentes nos hemos reunido, nos hemos encontrado en diferentes foros de libertad de expresión. Y no solo eso, también hemos encontrado organizaciones interesadas que han visto la problemática en México, como es el caso del artículo 19 de Reporteros Sin Fronteras, de Propuesta Cívica, del CPJ. Lamentablemente el gobierno quisiera que no existieran, porque les damos lata, les damos guerra, les estorbamos. En su discurso mediático de ya no hay impunidad. Entonces nosotros, ¿qué somos? El subsecretario de Cina reconoce que hay un 98% de impunidad de los crímenes, y aún así el discurso se repite de que ya se acabó la impunidad. Como decía mi padre, y con esto concluyo,
A él le preguntaban, ¿tú por qué luchas? ¿Por qué continúas? Si nadie te lo va a agradecer. Y él respondía, yo voy a hacer mi parte, la parte que me corresponde. Pero no tienes miedo a que te maten, a que vayan por ti, a que te asesinen. Y él respondía, si nosotros nos quedamos callados, las cosas van a seguir igual. Si nosotros no hacemos nada, las cosas no van a cambiar. Vivir con miedo no es una opción. Y hoy desde aquí decimos nuevamente justicia para los periodistas que han sido asesinados y que se busque a los periodistas que están desaparecidos. Muchas gracias. La relatora va a hablar en inglés, va a hablar unas oraciones en inglés y yo le voy a traducir al español. First of all, thank all of you for sharing this very important moment. Antes que nada, me gustaría agradecerles a todos ustedes por compartir este momento tan importante conmigo. I think what we see here is that a journalist is not just someone carrying out a profession. A journalist is not someone who just has a job, is not someone whose name is on a poster. A journalist is actually a human being. All these journalists, all the names that we see there, were people with wives, or husbands, children, brothers or sisters. They had homes that they went to at night. There were places that they worked during the day, food they liked, the drink they liked. So here, thanks to your tradition, to your Mexican tradition of celebrating the Day of the Dead, we remember them. And the light that is here shines on these names and they give light to us. And that is where we get our strength to continue. You want to- Yeah. Y muchas gracias, porque estamos aquí porque esto nos recuerda que los periodistas no solo son unas personas que desempeñan una profesión, que desempeñan un trabajo, no son solamente un nombre en un póster, un trabajo son seres humanos, son madres, son mamás, son personas, son padres, son esposas, son gente que tenían esposas, esposos, que tenían hijos, hermanas, hermanos, gente que trabajaban, que iban a hogares, que tenían lugares a los que pertenecían. Aquí recordamos que tenían comida que les gustaban, bebidas que les gustaban, y gracias a su tradición mexicana, aquí los recordamos. Recordamos que esta luz que vemos aquí es la luz que brilla en sus nombres y es la luz que nos da la esperanza para que continuemos luchando por ellos. Thanks to journalists, both democracy and development and progress. So you talk about the debt that government owes to you, society owes you a debt as well. Gracias a los periodistas, la democracia y el desarrollo puede progresar. Y hablaron justamente de la deuda que le tiene el gobierno, y esta es una deuda que les tenemos a los periodistas. 30 years ago, this year, 30 years ago, the United Nations recognized the need to abolish impunity for crimes against journalists. They nominated the 2nd of November as that day. And they established my mandate, my office, to work with everyone to ensure that journalists can carry out their work safely. But I am just one person. That is my office they created. But they gave me another important tool. They required UNESCO to record the death, the violent death of every single journalist. And here in the poster, one after the other, you see for the first time, the names of, together in one place, of 1,600
journalists who are being killed in Gaza, in Ukraine, and in many other places. Exactamente hace 30 años, las Naciones Unidas reconocieron la necesidad de abolir los crímenes en contra de los periodistas. El 2 de noviembre, las Naciones Unidas establecieron mi mandato para trabajar precisamente para esta protección de periodistas, pero yo soy solamente una persona. Pero me dieron una herramienta muy importante, que es precisamente el hecho de que UNESCO registra todas las muertes violentas de periodistas. Y por la primera vez, ustedes pueden ver aquí los nombres que están plasmados aquí de los más de 1.670 periodistas que han sido registrados desde 1993 hasta finales de octubre, pero la razón por la que yo no les puedo dar un número exacto de muertes es porque precisamente en Gaza, en Ucrania y en otros conflictos siguen siendo asesinados periodistas. As one person with this mandate, I feel very, very inadequate. Como una persona con este mandato me siento muy inadecuada. But when I come to places like this, and I see people like you who are fighting for justice, when I see civil society organizations standing